Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta capacitación del día de hoy de Doppler Academy. Quien les habla ahora, Eino Castillo, Partners Manager de Doppler. Para los que no conocen Doppler, es una herramienta a través de la cual pueden hacer envíos de email marketing para fidelizar a tu audiencia. Bueno, como ya saben, así como se sumaron a esta capacitación, desde ya pueden entrar y pueden revisar los tutoriales, webinars y seminarios, que son los diferentes tipos de capacitación que tenemos en Doppler Academy. Por ahora vamos a tener la última presentación de este año, pero ya pueden revisar todos los pasados también. Así pueden seguir adentrándose en lo que es el marketing digital. También los invitamos a todos a que descubran lo que es nuestra acción de Navidad y puedan llevarse algún regalo. Si no se lo llevan hoy, se lo pueden llevar también mañana. Todos los días hay regalos especiales y después tenemos algunos que quizás no son tan premium como los principales, pero pueden llevárselo por día. Bueno, ya para avanzar un poquito más, hoy lo que vamos a tener es una presentación muy interesante sobre lo que es marketing automation. La idea es que con este tipo de técnicas podamos aumentar las ventas con menos esfuerzo. A quien tenemos hoy es a un invitado muy especial que nos acompaña desde nuestros partners de Inbound Cycle. Su nombre es Carlos Farucci. Tiene más de 4 años de experiencia de agencias de marketing online. Se ha desempeñado como responsable de marketing, de social media, es social media manager y responsable de inbound marketing en diferentes empresas. Actualmente se desempeña como social media manager en Inbound Cycle y también es responsable de todo lo que es el PPC, ¿sí? Y del tráfico referido del blog. También es profesor en diversos posgrados y másters en marketing online, en inbound marketing, en escuelas de negocios como el IEPS y el ICMD. Así que bueno, no quiero quitarles mucho más tiempo y desde ya entonces le presento a Carlos. Bienvenido, Carlos. Hola, ¿ahora se me oye? Te oímos, sí, te oímos perfecto. Muy bien. Ahí te... Bueno, como ha comentado, me ha presentado mejor de lo, de lo que lo podría haber hecho yo. Decir también que, bueno, tengo mi propio blog, carlosfarucci.com, y luego que quería dedicar este webinar a mi madre que nos dejó hace un mes y justo hoy, y seguro que estaría aquí conectada con todos nosotros. Bueno, primero, como decía, este va a ser un webinar, un seminario sobre automatización del marketing y esto van a ser más o menos los contenidos que vamos a tratar. Primero, ver un poco por encima qué es esto de la automatización del marketing, ver también qué beneficios puede tener para tu empresa o para tu marca, qué tipo de acciones puedes hacer con la automatización del marketing. También explicaré qué es el lead nurturing y lead scoring y cómo puedes aplicar estas técnicas en marketing. Y casi por último, os hablaré también de algunas herramientas con las que podéis hacer estas cosas, como por ejemplo con Doppler. Y también os pondré un ejemplo de Doppler que utilizan ellos para el tema de automatización del marketing y un caso práctico de todo el proceso que siguen ellos en temas de email marketing a nivel de automatización cuando un usuario entra en la base de datos. Y bueno, al final también podréis hacer todas las preguntas que queráis cuando terminemos la presentación. Así que empecemos por qué es la automatización del marketing. El marketing automation o la automatización del marketing es, al final, es la utilización de un software informático para realizar acciones de marketing de forma automatizada, como, bueno, como dice el nombre. Entonces, gracias a ello, la empresa puede realizar procesos que de manera natural serían muy dificultosos y así lo que conseguirá es más eficiencia y un mayor control sobre los mismos. Al final, es un proceso que vas a tener que hacer solo una vez, aunque puede que sea un gran trabajo, pero al final va a ser mucho más eficiente y vas a ahorrar mucho en costes porque luego se irá haciendo de forma automatizada. Esta metodología se utiliza sobre todo en temas de email marketing. Se puede aplicar a otros aspectos, pero bueno, sobre todo en email marketing. Y es que implementando una estrategia de automatización podrás llegar a los consumidores en el momento más oportuno. Les ofrecerás un contenido de valor según el estadio en que se encuentren en las fases del proceso de compra, pues si están investigando, si están ya decidiendo que quieren un producto como el tuyo o si todavía pues están viendo a ver diferentes opciones, pues vas a poder llegar en el momento exacto con un contenido que se adecue a lo que están buscando.
Y bueno, esto al final se hace con workflows o flujos de email, que como decía, no es una tarea sencilla y que se haga en 2 minutos, pero sí que es algo que solo vas a tener que hacer una vez y luego te podrás concentrar en otros aspectos clave como pues analizar qué es lo que está pasando, optimizarlo según lo que estás analizando o cambiar diferentes aspectos de tus cadenas de email para mejorar los resultados. En temas de email, por ejemplo, a diferencia de una campaña de email clásica donde tú vas enviando un correo puntual a una lista de suscriptores, que sí que es verdad que seguramente lo harás de forma segmentada y personalizada según los datos que tengas de tu base de datos. Una campaña de email automation se configura una vez y se enviará automáticamente y en cada momento que tú hayas elegido o que cada vez que un usuario cumpla un goal o una meta determinada. Entonces, estas metas pueden ser, por ejemplo, una fecha definida. Este tipo de envíos se pueden realizar en un día específico de la semana, del mes o del año. Puedes decidir enviar, por ejemplo, una campaña todos los jueves con una oferta o todos los días 15 del mes con un mensaje determinado. O también, por ejemplo, cuando sea el cumpleaños bueno, de las personas de tu base de datos, si tienes ese dato, les podrás enviar un email pues saludándoles o haciéndoles algún tipo de regalo relacionado con tu negocio o simplemente pues mandándoles una felicitación. Otra meta que puedes elegir para hacer una cadena de automatización de email o un workflow es cuando alguien entra en tu lista de suscriptores, cuando alguien se suscribe a tu blog, por ejemplo. Cuando alguien entra en tu base de datos, que sería alguien que se ha suscrito a través de un formulario, puedes enviarle, por ejemplo, un email de bienvenida de forma automática. Y entonces en ese email le puedes contar pues, un poco más sobre qué es lo que va a estar recibiendo, puedes contarles un poco más sobre tu empresa y además también te puede, no solo para cuando se suscriben a tu blog, sino, pues por ejemplo, si se registra en un evento, también puedes enviarles un email de confirmación automáticamente, sin tener que hacerlo a mano. Entonces, estas son algunas de las acciones. Luego también, por ejemplo, otra meta es cuando publiques un nuevo artículo en tu blog, puedes mantener actualizados a tus contactos sobre los últimos contenidos que has publicado. Deberías de definir con qué frecuencia quieres que se envíen estos emails, por ejemplo, una vez a la semana, y una vez a la semana automáticamente se pueden enviar todos los nuevos artículos de tu blog a tu base de datos. O una vez al mes, pues enviarles todos los artículos que has publicado a tu base de datos. Y luego también otras metas es cuando se cumplen ciertas condiciones de comportamiento. Puedes programar campañas de email para que se envíen automáticamente dependiendo de la forma en la que el suscriptor o tu lead de registro se comporta en tu página web o en tu tienda online, por ejemplo. Por ejemplo, si alguien abre un email, puede desencadenar otra cadena de emails diferente. Si alguien ha abierto un email y se ha interesado por una de tus ofertas, pues entonces puedes seguir recibiendo más emails sobre esa oferta. Si no lo ha abierto, puedes volver a insistir o puedes ir por otra vía que igual le interese más. También si ha hecho clic en un enlace o en otro o no ha hecho clic en ninguno, pues dependiendo de los clics que haya hecho dentro de tu primer email, pues puedes hacer que le lleguen un tipo de emails después de ese u otro. También si visitan de nuevo tu página web o tu tienda online, puedes hacer que se les envíe directamente un correo electrónico relacionado con su visita. Si ve tus productos pero no llega a comprarlos o si abandona el carrito de compra a mitad, pues puedes hacer una cadena de emails que vayan a por ellos en ese sentido. También si compra un determinado producto, pues hacer de forma automática una cadena de emails con productos relacionados con eso que ya ha comprado. Y bueno, pues tienes muchas más opciones que podrás hacer con temas de automatización del marketing y que iremos viendo. Estos son temas de email y luego veremos también a nivel de negocio cómo se pueden optimizar pues, los procesos para conseguir clientes o para fidelizarlos. Entonces, lo que vamos a ver ahora son los principales beneficios que podemos obtener con esta metodología. Como decía, gracias a la implementación de la automatización del marketing se obtiene una serie de ventajas. Y entre ellas, pues podemos ver estas, que permite desarrollar procesos de marketing complejos que de forma natural serían dificultosos o no se podrían hacer. Pues todo lo que os decía. Si tuvieras que hacer de forma puntual o de forma manual un email a cada uno que se suscribe o cuando alguien ha dejado el carrito de compra a mitad, pues sería muy costoso. Pero si esto lo configuras una vez, ya cada vez que alguien cumpla esa acción, pues se le enviará un correo automáticamente o una cadena de correos. También proporciona más eficiencia y reduce los costes y tiempo del personal por esto mismo, porque es un trabajo que se hace una vez, pero luego no tendrás que estar gastando tiempo o personas de tu equipo en hacer de forma puntual estos correos electrónicos o estas acciones de automatización, sino que se pueden centrar en otras cosas más importantes. Y por lo tanto, la empresa consigue un control mucho mayor de las acciones de marketing y puede hacer un seguimiento mucho más detallado de su impacto, como se pueden centrar en otras cosas que no sea la creación del contenido, por ejemplo, o estar atentos a quién se suscribe o quién hace una acción en la página web,
pues se pueden centrar en analizar cómo está funcionando realmente todo, por qué están pasando cierto tipo de cosas o mejorar simplemente las acciones de automatización o los emails que se están enviando para que se abran más, para aumentar el CTR o etcétera. Luego también permite diseñar procesos de educación y maduración de forma automática en una base de datos, que es lo que explicaré luego de Lead Nurturing. Y es que con la automatización del marketing se entrega el email el contenido idóneo al usuario correcto y en el momento adecuado. Entonces, si un usuario, luego lo veremos más en detalle, pero si un usuario se suscribe a nuestra base de datos porque le interesa, por ejemplo, la decoración del salón, igual todavía no conoce a nuestra empresa, pero poco a poco y con procesos de automatización podremos ir guiándolo hasta que se pueda convertir en un cliente potencial. Y por último, y en la línea de esto, se pueden detectar de forma automática los registros que estén más preparados para recibir una oferta comercial, teniendo en cuenta su perfil, si coincide o no con nuestro cliente ideal, y su comportamiento con la empresa, si ha visitado diferentes páginas web o ha visitado las páginas de servicio o no nos conoce de nada. Y esto se hace con el lead scoring, que lo veremos también en las siguientes diapositivas. Bueno, como os decía, como ejemplos de automatización, es importante mencionar la nutrición de leads, que se diría en español, o el lead nurturing, que al final es una cadena de emails que se envían de forma automática después de que los visitantes de una página web lleven a cabo una acción concreta. Por ejemplo, cuando se suscriben a la base de datos o se meten en un evento que hemos preparado nosotros, se descargan un contenido de nuestra página web o se puede hacer también cuando han visitado una página concreta de nuestra web. El lead scoring sería la calificación de leads y sería un procedimiento por el que evaluamos en qué fase del proceso de compra, si está en investigación, si ya está en decisión, etcétera, o si es un cliente. Se encuentra cada lead de nuestra base de datos. Con lead me refiero a un registro de nuestra base de datos, una persona que tenemos sus datos dentro de nuestra base y le puntuamos según diferentes criterios que luego veremos, pero básicamente pues son su adecuación al perfil de nuestro cliente ideal, cuánto nos conoce y también en qué momento del ciclo de compra se encuentra. Estos dos procedimientos son imprescindibles para transmitir a los usuarios los beneficios que les puede proporcionar nuestro producto o servicio de nuestra empresa, sea pues eso, un producto físico o un servicio, por ejemplo, como nosotros, un servicio de marketing para otras empresas. Y lo que haremos es acercarlos al momento de comprar, de decidir si va a comprar o no nuestro producto o servicio. Está claro que esto no sustituye a lo más clásico del sistema de ventas o de los comerciales, sino que es una forma de dar a este equipo comercial, a este equipo de ventas, más registros o unas personas que están interesadas en nuestro producto y solo queda cerrarlo por parte del equipo comercial. Después, aparte de todo el tema de lead scoring y el nurturing, que ya creo que lo vamos a ver mucho más en detalle más adelante, también nos da otros beneficios igual no tan complicados, que el primero sería la fidelización. Además de todo el tema de la educación y la maduración automática de una base de datos, pues, por ejemplo, lo podemos hacer para que un usuario se encuentre más vinculado a nuestra marca. Igual ya nos ha comprado, igual es alguien que ya nos ha contratado nuestro servicio de marketing online para su empresa. Pero ¿cómo podemos hacer que esté con nosotros? Pues aparte de dándole un buen servicio, le podemos dar, a través de la automatización, diferentes ventajas para que se quede con nosotros. Por ejemplo, de forma automática, cuando organizamos un evento físico, pues le podemos enviar un email de forma automática a toda nuestra base de datos de clientes para que se suscriban o se registren en el evento de forma gratuita o en una zona VIP, etcétera. También, por ejemplo, cuando compramos un coche, muchas empresas lo que hacen es, ya somos clientes suyos, pero de forma automática, cada 3 meses, por ejemplo, cada 6 meses, nos envían que tenemos que hacer una revisión o nos dicen en qué momento tenemos que pasar la ITV. Y al final eso lo hacen de forma automática, no hay nadie que esté enviándonos pendiente de nuestras fechas con el coche para enviarnos un email y decirnos lo que tenemos que hacer. Pues es una forma de fidelizar a los usuarios, a los que ya son clientes. Y después, por ejemplo, en procesos de onboarding o de aplicaciones de software, cuando una persona quiere utilizar un software específico, por ejemplo, Doppler, de forma automática se le puede hacer una cadena de emails o una serie de acciones en la página web en la que se le va a explicar cómo utilizar esta herramienta. Esto se puede hacer una vez, preparar toda la documentación y todo el sistema, y cuando alguien se registre en la plataforma, pues de forma automática le llegará información muy útil para aprender a utilizar esta plataforma.
o incluso se puede hacer para personas que acaban de empezar como empleados en una empresa. Pues de forma automática se le pueden generar una serie de emails en la que se le explique pues, cómo configurar su cuenta de correo electrónico o cómo registrarse en la intranet de la empresa, o etcétera. Entonces, al final se trata todo de fidelizar al usuario, tanto una cosa como la otra, pero al final son diferentes beneficios que se pueden obtener con la automatización del marketing. Entonces, ahora para concretar un poco más todas estas ventajas que estaba diciendo, os quiero poner un ejemplo o sea, varios ejemplos de cosas concretas o de acciones que podemos hacer con la automatización. Lo primero sería a nivel de engagement con el producto, interacción con nuestro producto o servicio o al final de nuestra empresa. Esto tiene que ver con qué interés despierta nuestra oferta comercial en nuestros clientes, tanto actuales como potenciales. No hablamos de interacción básica al principio, sino cuando ya estamos en un proceso comercial, qué interacción o qué interés se despierta de cara al usuario, de cara a nuestro cliente ideal. Entonces, esto lo hacemos a través de dos técnicas. El primero sería a través de correos electrónicos y midiendo las interacciones. Es uno de los métodos más eficaces para dar a conocer un producto o servicio entre los contactos de nuestra base de datos o también para mantener vivo el interés. ¿Vale? Con la automatización del marketing podemos ir un paso más allá. Porque lo que podemos hacer es crear campañas de email que se pongan en marcha de forma automática cuando un usuario cumpla con una serie de características relacionadas con su perfil y con el conocimiento de la empresa, como os decía antes. Entonces, cuando un usuario, por ejemplo, detectamos que cumple con nuestro cliente ideal, pues, por ejemplo, porque es una persona con la edad que nosotros estimamos que es nuestro cliente ideal, con el poder adquisitivo de nuestro cliente ideal, que vive en el país en el que tenemos nuestro producto, y encima hemos visto que ha visitado varias veces nuestra página web, por ejemplo, y tenemos sus datos, pues podemos generar una cadena de emails mucho más comerciales y ver si le interesa o no, si despierta el interés de nuestra oferta comercial. Entonces, como sería la forma clásica, sería la forma de email, sería pues enviar un email de forma puntual y luego desaparece. Luego enviamos otro email de forma puntual y luego desaparece. Con la automatización podemos tener varios flujos de email de forma simultánea. Si un usuario se ha suscrito a nuestra página web y detectamos además que cumple con lo que decía de nuestro cliente ideal y que está interesado en nuestra empresa porque nos conoce y nos visita mucho, pues de forma paralela le llegarán los nuevos posts de nuestro blog y también una cadena de emails relacionada con nuestra oferta comercial. Y si además se ha inscrito a un evento, pues también le llegará de forma paralela una serie de emails relacionados con ese evento. Pues cómo llegar, cuánto tiempo queda, qué tiene que prepararse para el evento. Pues al final se trata que de forma simultánea y pueda recibir diferentes cadenas de email y no tengamos que hacer cada una en el momento, sino que de forma automática van a ir saliendo según lo que él vaya haciendo. Después estaría la forma de re-engagement o al final volver a captar la atención de nuestros usuarios. Esto también se puede hacer con automatización y con cadenas de email y se trata de volver a captar la atención o el interés del usuario de una forma automática, después de que, por ejemplo, se haya producido un periodo de inactividad o que no haya interactuado con nosotros. Entonces, nosotros podemos hacer un grupo que digamos, estos usuarios de nuestra base de datos ya hace un año o 6 meses o 2 años que no entran en nuestra página web o que no vuelven a leer un blog o que no abren ninguno de mis emails. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cuando un usuario haya pasado, pues digamos, un año sin hacer ningún tipo de interacción con nosotros, se activa una cadena de automatización para reactivar a este usuario. Pues, por ejemplo, mandándole un mensaje mucho más personalizado, intentar llevarle un punto gracioso de si ya no nos quieres o algo por el estilo. A nosotros eso nos funcionó muy bien. Algo que intente llamar la atención del usuario para que abra el email y entonces se vuelva a convertir en un usuario activo. Si además lo llevamos a la página web, pues mucho mejor. Pero bueno, al final se trata de cuando lleva un tiempo específico, pues sin entrar en nuestro software si tenemos una empresa de software, o sin abrir ningún email, o sin entrar en nuestro blog si tenemos un blog. Pues bueno, intentar animarle a que vuelva a utilizarlo. Esto se puede hacer con una cadena de emails y se puede hacer de forma automática. Con muchas herramientas que veremos luego, podemos detectar estos usuarios inactivos e intentar reactivarlos. Después, otro de las acciones que podemos poner en marcha con la automatización es, como os decía, ganar tiempo o optimizar el tiempo automatizando procesos reiterativos o que se repiten. Esta utilidad al final es clave para un departamento de marketing porque vas a ahorrar en tiempo, vas a ahorrar en costes, como decía, vas a poder centrarte mucho más en el análisis y en optimizar los resultados.
y además ofrece muchas ventajas, porque el usuario al final, hoy en día cada vez más, pero aún no percibe que este trabajo no se hace de forma automática o que no es un proceso natural, sino que como las herramientas permiten muchas opciones de personalización, por ejemplo, poniendo nombre en el asunto, si tenemos el dato de esa empresa, le podemos nombrar a su empresa en el email, en el cuerpo del email, podemos utilizar toda la información que tenemos de ellos en pues, unos tokens que permiten las herramientas para que, por ejemplo, el email sea, hola, Carlos, hemos visto que llevas 6 meses, porque es un dato que tenemos, sin entrar en nuestra página web. Creemos que para Inbound Cycle, y sería el nombre de su empresa, sería muy útil volver a nuestra página web. O sea, podemos utilizar diferentes personalizaciones que el usuario va a detectar como que el usuario va, como que el email va dirigido a él de forma personalizada, que no es algo automatizado. Sí que es verdad que cada vez la gente tiene más conciencia de esto, pero también depende mucho del sector. En el sector del marketing, esto ya está muy, por ejemplo, muy usado. Igual siempre queda bien personalizarlo, pero ya tienen más claro que es un proceso automático. Pero en sectores más tradicionales, realmente se pueden llegar a pensar o no sospechar que no se trata de un proceso natural, que no es una persona a la que le está enviando el email. Y como os decía, pues al final es un trabajo mucho más eficiente y ahorrando tiempos y recursos en ejecución de tareas recurrentes. Pues lo que os decía, en enviar emails de revisiones del coche o en enviar emails de entra a nuestro blog que te interesan los nuevos artículos, pues todo esto se puede automatizar. Luego, otras aplicaciones que podemos tener mucho más concretas a nivel de usuario, pues bueno, aquí me he dejado algunas, perdón. También podemos como utilizar la automatización para cambiar propiedades de los perfiles de los usuarios. Quiero decir, con la automatización del marketing, si por ejemplo decimos que una persona es un registro simplemente a un suscriptor porque ha dejado sus datos y se ha suscrito al blog. Pero de repente empezamos a detectar que cumple con nuestro cliente ideal porque tiene los recursos necesarios a nivel económico, está en el país que nosotros queremos, lo que sea, y además ha entrado muchas veces en nuestra página web, pues podemos detectar que es un cliente potencial. Pues con la herramienta de automatización, de forma automática, podemos decirle que cuando cumpla diferentes requisitos, pues por ejemplo, cumple con nuestro cliente ideal, ha visitado nuestra página web 3 veces y además dejó sus datos en el blog porque le interesaba el tema, que ya no sea un suscriptor, sino que sea un cliente potencial. Y esto entonces, en la herramienta de automatización, lo que va a hacer es automáticamente cambiarle ese estado a nuestro registro. Ya no será un suscriptor, sino que será un cliente potencial. Y esto nos permitirá enviarle otro tipo de contenido también de forma automatizada, mucho más comercial o con un toque comercial si no queremos ser tan agresivos al principio. O cuando alguien se convierte en nuestro cliente, pues de forma automática en nuestro CRM, en nuestra herramienta de automatización, se le va a aplicar este cambio y ya no será un suscriptor ni un cliente potencial, sino que directamente ya será un cliente. Y la comunicación que tendremos con él será muy diferente de los suscriptores o de los clientes potenciales. Luego también se puede hacer una interacción instantánea con los usuarios. Eh, Cuando un usuario lleva una acción determinada, se le pueden mandar notificaciones automatizadas. Por ejemplo, crear un flujo de emails, un flujo de trabajo que mande una notificación automática por correo electrónico, por SMS o incluso a través de Twitter con un tweet a la persona que haya enviado un email a nuestra empresa o que haya dejado sus datos en nuestra página web. Entonces, sí que es muy importante, por ejemplo, cuando un usuario entra en nuestra página de precios, en nuestra página de pricing, si tenemos una herramienta que tiene una página de pricing, la versión gratuita, la versión pro, podemos enviarle automáticamente un email interno al equipo comercial, también se puede hacer de forma interna, para que estén muy pendientes de ese usuario que está interesado en nuestra empresa. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un chat en nuestra página de pricing, cuando detectamos que hay alguien que está en la página de pricing, se puede enviar un email a nuestro equipo comercial de forma interna para que le abran una ventana de chat a ese usuario. Si ya lo tenemos en la base de datos y vemos que no está registrado en nuestra página web, en nuestro software, pero sí que no ha dejado sus datos porque están en nuestro blog, pero vemos que visita la página de pricing, pues podemos enviarle un email para que contrate primero la opción free. O si detectamos que un usuario en nuestra base de datos que sí está utilizando la versión free de nuestra herramienta entra a la página de pricing, estaremos detectando que está interesado en hacer un upgrade del software, de que está interesado en pagar por él, que ya no le es suficiente con la versión free. Pues entonces, a ese usuario, de forma automática, le cambiaremos el estado a cliente potencial
porque ha visitado nuestra página web de pricing y se desencadenará una cadena de emails pues para intentar convencerle de que contrate la versión Pro o dándole un descuento por si no la ha comprado, o incluso directamente debemos hacer una encuesta de por qué no contrata la versión Pro y mejorar de cara a los siguientes potenciales clientes. Y luego también, pues bueno, a nivel de segmentación automática de nuestros usuarios, pues como os decía, podemos segmentar a nivel de criterios determinados, pues una persona que trabaja en una empresa de educación, porque nos interesa, es el director de marketing y su empresa tiene más de 100 empleados. Si tenemos esos datos, porque nos lo ha dejado a través de un formulario, podemos segmentarlo de forma automática según esos criterios que nosotros hemos planteado. Pues si cumple todos estos requisitos, significa que es nuestro buyer persona y le asignamos un valor de buyer persona. Si no los cumple porque trabaja en una empresa mucho más pequeña o porque vive en otro país que no tenemos nuestro servicio o por lo que sea, pues lo podemos dejar como una persona que a nivel comercial no nos interesa, pero es un suscriptor de nuestra base de datos para seguir enviándoles contenidos. Y luego también, pues, como decía, podemos agrupar a nuestros usuarios de forma automática según las acciones que hayan realizado. Pues personas que han visitado nuestra página de pricing, pues lo tenemos agrupados en un grupo. O personas que no han visitado la página de pricing, pero han leído mucho sobre el inbound marketing. Entonces pueden ser personas que están interesadas en inbound marketing, pues otro grupo en el que los tengamos detectados. Luego esto, por ejemplo, lo podemos cruzar, como veremos luego. Personas que cumplen con nuestro cliente ideal y están interesados en nuestro servicio, eso es un cliente potencial. Esto lo cruzaremos, lo veremos más adelante. Y ahora sí, otras aplicaciones más concretas y también más para el día a día de cualquier empresa prácticamente a nivel de automatización. Entonces, por ejemplo, enviar promociones un día a la semana. Por ejemplo, como puede hacer Telepizza con los martes locos. Pues todos los martes los usuarios reciben un email en el que se les informa de que esta oferta está activa durante este día. Esto es de forma automatizada. Luego también, cuando publicas un nuevo artículo, se puede enviar un email de forma automática a toda tu base de datos para que lo lea. Pues ofrecer contenidos personalizados según una característica de tu registro. Si es un registro que detectamos que lee mucho sobre SEO, pues le podemos ofrecer contenido solo de SEO. Si es un registro que detectamos que lee mucho sobre social media, le puedes enviar contenido solo de esto. También podemos hacer este tipo de acciones. Luego también, cuando un cliente nos compra, pues, por ejemplo, al día siguiente o a los 3 días, enviarle una encuesta de satisfacción para ver qué opina de nuestra compra y poder mejorar. Esto se puede hacer de forma automática. Luego, para aprovechar fechas especiales, por ejemplo, en San Valentín o en fines de semana o en Navidad, pues automatizar una serie de emails con estas ofertas. Por ejemplo, Black Friday, muchas empresas los días de antes automatizan las acciones como pre-Black Friday para hacer unos descuentos pequeños. Luego ya automatizan durante el fin de semana del Black Friday, el viernes y los 2 días después que suelen hacerlo, para ofrecer unos descuentos más agresivos. Y luego el Cyber Monday, pues hacen otra serie de descuentos y todo de forma automatizada. Así se pueden como olvidar de ofrecer los descuentos y centrarse más en lo que tienen que hacer. Después también para recordar vencimientos de fechas o caducidades de vale. Por ejemplo, cuando alguien compra algo y no puede devolverlo si pasan 30 días. Pues bueno, pues puedes darle esta información en forma de email cuando queden 2 días para que caduque. O como os decía, cuando un coche tiene que pasar la inspección técnica o cuando tiene que volver a hacer una revisión. Pues bueno, todo esto lo puedes informar por email. Queda un mes para que pase la inspección técnica. Y además puedes intentar que la pase contigo si es una empresa de coches. Pues todo esto lo puedes automatizar. Luego también recordar citas, por ejemplo, en un hospital donde tienes una cita, te pueden llegar, por ejemplo, un SMS el día de antes recordándote la cita para que no faltes o pidiéndote que, por favor, si no vas a asistir, que la canceles. Así vas a optimizar costes, vas a recordar la cita a la gente y la gente que no pueda ir, seguramente si se lo pregunta, si no puede ir, pues igual sí que te lo dice y puedes aprovechar ese hueco para otro cliente y no perder el dinero. Luego también, como os decía, cuando alguien se suscribe a tu base de datos, pues puedes darles la bienvenida de forma automática, hacer un seguimiento de tus clientes, pues ver qué cosas están haciendo dentro de tu página web o con tus emails y ver si los estás perdiendo o siguen interesados. O también, como os he dicho antes, si tienes un evento, pues bueno, confirmar el registro de la asistencia. Son cosas muy concretas que podéis aplicar prácticamente desde ya con las herramientas que veremos luego y son muy para todo el mundo. Igual las cosas de lead scoring y nurturing son para empresas con un proceso de compra más largo, pero estos son automatización para todos. Y ahora voy a entrar de forma mucho más concreta y más profunda en los conceptos de lead nurturing
y lead scoring, que al final van muy relacionados con conseguir las ventas. O si no ventas, pues conseguir clientes potenciales para tu negocio. Muy bien, empezamos con el lead scoring o la calificación de leads. Lead scoring o la calificación de leads, os he explicado que es una técnica de marketing automatizada que tiene como objetivo calificar los leads o registros de tu base de datos en función de, por ejemplo, su proximidad con el cliente ideal o con nuestro buyer persona. Pues si cumple o no con los requisitos de una persona que puede estar interesada en nuestros productos. Luego también en función de la interacción con la empresa, si visita nuestra página web, cuántas veces, qué tipo de contenidos. Y luego también el punto del proceso de compra en el que se encuentran. Pues si es una persona que le hace ya falta nuestro producto o servicio, o es un cliente ideal que nos conoce, pero no le hace falta. Pero hay que tener el punto de mira porque cuando le haga falta tenemos que estar ahí para que nos compre a nosotros. Entonces, a partir de esta calificación, se clasifican a los leads y se les pone en marcha y se les puede poner en marcha campañas muy específicas y efectivas para ellos. Pues, por ejemplo, podemos tener a los leads que no cumplan con nuestro cliente ideal, pues enviarles contenidos mucho más básicos sobre nuestro blog. A los que cumplen con nuestro cliente ideal, pero no nos conocen, pues enviar una serie de emails para que conozcan más a nuestra empresa o a nuestro servicio. Y a los que cumplen estas dos cosas, cliente ideal y conocen a la empresa, y detectamos que están buscando algo mucho más concreto sobre nuestro servicio, por ejemplo, precios de una campaña email marketing, pues detectamos que está realmente en un proceso de necesidad de nuestro servicio. Pues entonces podemos ya calificarlo como un cliente potencial para ventas y ventas puede ir a por él a intentar que nos compre. Entonces, pues esto, imaginemos una situación. Algunos de tus contactos o un contacto tuyo está interesado en un producto concreto y lo has detectado porque has visto que visita varias veces la ficha de ese producto. Bueno, lo que le falta parece es un empujón para decidirse. Entonces, pues, con campañas de email, pues puedes enviarle un último descuento final a la persona que detectes que ha visto 3 veces ya la ficha de producto para que acabe comprando. O igual vemos que hay alguien que puede estar interesado, pero que está mucho más atrás en el proceso, que todavía está investigando cómo se utiliza ese producto. Aún no sabe si lo quiere. Pues bueno, enviémosle una cadena de emails a la gente que vemos que está en ese proceso para explicarle cómo funciona nuestro producto y los beneficios que puede obtener. Y cuando ya veamos que de verdad está interesado, de forma automatizada se le enviarán los siguientes emails de forma comercial que estaba hablando antes a una persona que, por ejemplo, ha visitado ya varias veces la ficha de producto. Y bueno, pues al final es que no todos los leads o registros que tengas en tu base de datos no quiere decir que no sean valiosos, sino que para tu objetivo comercial pueden no ser tan interesantes porque no se coinciden, por ejemplo, con el cliente ideal que tienes o porque es de otro país. Pero seguro que lo puedes aprovechar para otra cosa, o para venderle otro tipo de producto, o para ofrecerle un curso gratuito, o para que comparta el mensaje entre personas que sí que te pueden interesar, o para invitarles a diferentes eventos, o también incluso para que visiten tu página web y cuanto más tráfico tengas, al final va a ayudar al posicionamiento. Así que no subestimes a nadie tu base de datos solo porque parezca que en un principio no coincide con tu cliente ideal. Siempre lo puedes aprovechar para algo. Entonces, así para que lo veáis de forma más gráfica, esto sería como un gráfico de una persona en qué punto puede estar. Pues arriba sería el match, sería así, coincide con nuestro buyer persona. Sería una persona que tiene los requisitos que nosotros consideramos que es un cliente ideal para nosotros, pues a nivel de facturación, de país, de edad, etcétera. Luego a la derecha vemos el tema de la marca, si conoce nuestra marca o no. Y luego abajo vemos el proceso de compra, si está en un proceso de compra o todavía está investigando sobre nuestro producto o servicio o sobre el problema que tiene, si está en un estadio mucho más inicial. Entonces, en el momento en que una persona se va acercando a estos 3 puntos, es un lead o un registro cada vez más calificado. El lead scoring lo va a tratar como un cliente potencial o como un cliente potencial ya directamente que va a enviar a ventas. Aquí estaría el grado de conocimiento, pues, por ejemplo, puede ser la cantidad de veces que ha hecho clic o que ha visitado nuestra página web, la tasa de apertura de nuestros emails, etcétera. Y como os decía, el momento del proceso de compra en el que se encuentra este lead. Si todavía está viendo a ver cuál es su problema y cómo puede solucionarlo, si ya está investigando posibles soluciones, si se está decidiendo ya entre estas posibles soluciones, por ejemplo, entre 3 empresas de marketing, y ya si va a tomar la acción, si va a tomar la decisión de comprar nuestros productos. Pues dependiendo de dónde estén, le tenemos que enviar un tipo de información, un tipo de comunicación u otra. Y ahora lo que hablaremos será de lead nurturing, que sería un proceso posterior, pero también simultáneo,
de este proceso de lead scoring. No hay que dejarlo atrás, sino que tiene que ser algo simultáneo. A nivel de lead scoring, veremos qué leads son más interesantes para un tipo de comunicación u otra, y con las cadenas de lead nurturing lo que haremos es que le lleguen los mensajes concretos en el momento específico que sea el mejor a estos contactos. Bueno, el lead nurturing, como os decía, es una técnica de marketing que es totalmente automatizada y se orienta a la educación y maduración de estas oportunidades de negocio o los registros de nuestra base de datos para alcanzar un objetivo definido. Normalmente lo que queremos es que compren nuestro producto o contraten nuestro servicio. Entonces, si está en el proceso de compra de investigación, pues tenemos que darles una información mucho más general y no tan corporativa. Por ejemplo, alguien que se le está rompiendo el televisor, que no le funciona correctamente. Igual está viendo qué le pasa en Google. Empieza a buscar mi televisor hace luces raras y está leyendo a ver qué opina la gente sobre este problema. Entonces, si detectamos este problema, podemos hacer un contenido en nuestro blog, si hacemos inbound marketing, sobre qué le pasa a tu televisor cuando le aparecen estas luces raras. Y ese usuario ya nos ha conocido, ha sido un primer punto de contacto con nosotros, porque ha encontrado la información en nuestro blog. Si además le damos un contenido extra o se suscribe a este blog, pues ya tendremos sus datos. Y le podemos seguir enviando información sobre su problema para que cada vez, si tenemos una empresa nosotros de aparatos de televisión, nos compre nuestro aparato de televisión. Pues sería el proceso, por ejemplo, cuál es tu problema con el tema de las luces, cómo se puede solucionar, si saldría más barato arreglarlo o comprar uno nuevo, luego una comparativa de diferentes marcas de televisión, luego también, por ejemplo, un descuento para ser nosotros más baratos que la competencia, así hasta que al final se acabe decidiendo a comprar la televisión con nosotros. Entonces, todo esto al final se detecta por el contenido que está visitando el usuario, y esa información la tenemos gracias a las herramientas que veremos más adelante. Y bueno, al final, como os decía, esta técnica se enmarca mucho dentro del inbound marketing, que al final es generar contenido concreto para nuestro cliente ideal, que le solucione los problemas que tiene y que poco a poco, y consiguiendo sus datos a cambio de un descargable, de la suscripción, etcétera, vayan acercándose a el momento de comprar nuestro producto o contratar nuestro servicio. Como os decía, por ejemplo, con el ejemplo de una empresa de televisores. Cuando un usuario tiene un problema y encuentra nuestro blog de solución, poco a poco podemos ir guiándole para que la solución termine siendo comprar nuestro televisor. Va a ser una forma mucho menos intrusiva, no va a ser una publicidad de un televisor en Facebook o Google, sino que va a ser a través de una forma natural. Él viene a nosotros, lee nuestro contenido, podemos ir dándole una información mucho más relevante sobre su problema e ir guiándole hacia la solución, que sería nuestro producto o servicio. Entonces, para conseguir todo esto, lo primero es tener los datos de esa persona. Como os decía, con temas de inbound marketing, por ejemplo, tienes un blog en el que le hablas de problemas con las diferentes televisiones. Y entonces lo que puedes hacer es un blog sobre esos problemas, un artículo, y ofrecer un descargable que sea, por ejemplo, pues cómo solucionar, o una guía técnica para solucionar un problema de la televisión, por ejemplo, un problema con el cable. A cambio de esta guía, de este tutorial, el usuario te tiene que dejar sus datos, por ejemplo, su nombre, su apellido, su email, y a través de la IP puedes saber su país. Bueno, aquí lo que vas a ir haciendo ya es, poco a poco, tener los datos de este usuario. En un principio, con una descarga muy general, como puede ser tutorial para arreglar una televisión, no puedes pedirle, por ejemplo, cuál es su poder adquisitivo o en qué televisiones está interesado, porque de momento solo quiere arreglar su televisión, no está interesado en comprar ninguna otra. Así que directamente le pedimos unos datos muy básicos y le damos la información que él quiere. Pero bueno, una vez ya lo tenemos en nuestra base de datos, lo que podemos hacer es activar una serie de cadenas de email con contenido muy relacionado a lo que ya se ha descargado, pero por el que a cambio le pidamos un dato más. Pues al final las herramientas de automatización van a detectar los datos que ya tenemos, el email, el nombre y el apellido, y para descargarse una comparativa de diferentes marcas, tiene que dejarnos, por ejemplo, su marca favorita, el dato de su marca favorita. Entonces, entrará y se completará un dato más dentro del perfil de este usuario, ya sea su nombre, apellido, su email, su país, y también sabremos cuál es su marca favorita. Luego también, por ejemplo, le damos un descuento y a cambio le decimos que nos diga su ciudad, por ejemplo, Barcelona.
pues ya sabemos todos esos datos y de que además está en Barcelona. Entonces le podemos enviar una información mucho más concreta de diferentes dealers o de diferentes tiendas que tienen la marca favorita que él ha elegido y donde puede utilizar este cupón de descuento. Pues bueno, al final se trata de ir cada vez completando más el perfil del usuario y no pedirle todo en primer contacto, porque si no, se va a ir seguramente y abandonar nuestra página web y maximizaremos los ratios de conversión. Empezaremos con muchas descargas y menos datos, porque es mucho más probable que un usuario realice una descarga si no le pedimos muchísimos datos y poco a poco haremos este proceso de conseguir más datos. Por lo tanto, al tener, por ejemplo, 1000 usuarios, no todos nos van a completar todos los datos que nosotros queremos con las diferentes descargas, pero seguro que esos 1000 no nos habrían dejado sus datos iniciales si no fuera porque hemos pedido pocos datos. Y poco a poco ya los iremos trabajando para conseguir que lo haga. Si no, pues iremos probando diferentes técnicas. El segundo paso, ya tenemos todos sus datos, sabemos lo interesante que es para nuestro objetivo comercial, es que nos conozcan, que conozcan nuestra marca, que conozcan nuestro servicio. Entonces, si ya tenemos todos los datos, sabemos si está calificado, si es cualificado o no, si nos interesa, por ejemplo, por su perfil, pero sabemos que aún no nos conoce, pues bueno, lo que tenemos que intentar es que se familiarice con nuestra empresa. Esto también son cadenas de lead nurturing, cadenas de email automatizadas orientadas a esta meta. ¿Qué tienen que tener? Pues primero contenido de mucha calidad y que sea relevante para el destinatario. No solo podemos ofrecerle información corporativa. Si no nos conoce, tampoco habría un email donde le hablemos de nosotros. Tenemos que seguir dándole contenido de valor, contenido útil. Seguiríamos hablando de temas de televisiones y no de nuestra tienda. Por ejemplo, no hablaríamos todavía de MediaMarkt, hablaríamos de televisiones. Y poco a poco podemos intentar cada vez meterle más, como decía, información sobre nuestra empresa, sobre los beneficios, etcétera, para que nos vaya conociendo. Si no entramos de forma comercial en un primer contacto, lo que haremos es que se fomente la interacción entre el usuario y nosotros, que se fomente el sentimiento de que le somos útiles y que no le estamos intentando vender desde el principio. Entonces, si este usuario completa la cadena de emails, si abre todos nuestros emails y cada vez son más comerciales o más corporativos, pues podremos decir que el usuario ya conoce realmente la empresa y entonces ya tenemos todos sus datos, sabemos si coincide o no con nuestro cliente ideal y ya hemos conseguido también que conozca nuestra empresa. Entonces, ¿qué quedaría ahora? Pues lograr que el usuario entre en un proceso de compra. En esta fase, que el usuario ya cumple con los otros dos requisitos, se le proporcionaría al usuario todos los contenidos educativos que precisa para que empiece a considerar la adquisición de algunos de nuestros productos o contratar los servicios de nuestra empresa. Estos se deberían de difundir, pues, por ejemplo, en cadenas de email, en la que se ofrezcan argumentos mucho más comerciales que incidan a comprar. Por ejemplo, ¿por qué comprar en MediaMarkt y no comprar en la FNAC? O, así más genérico, pues bueno, ¿por qué comprar en una tienda de tecnología y no en otra? Pues podemos decirle que, por ejemplo, si donamos dinero a ONGs, podemos contarlo, es algo que estamos haciendo y que lo hacemos bien. Si nosotros tenemos mejores precios, lo podemos contar. Algo, al final, que es un contenido mucho más comercial, que haga valorar nuestra empresa por encima de las demás. Si está valorando comprar una televisión, la misma, en diferentes empresas, pues ¿por qué debe comprarnos la nuestra? Si coincide con nuestro cliente ideal y sabemos que nos conoce, solo nos queda convencerle de que nos compre. Pues bueno, todo esto se puede hacer a través de, por ejemplo, cadenas de email o bueno, pues también se puede hacer publicidad en diferentes redes sociales con un descuento si vemos que ha visitado una página web concreta. Pero bueno, al final es ofrecerle argumentos comerciales que le incitan a comprar. Y por último, ya se trataría de cerrar la venta. Como os decía, cuando alguien está en un proceso de compra, queda cerrar la venta, que era lo que estaba contando. Puedes ofrecerle un descuento, ofrecerle una serie de ventajas, ofrecerle un servicio postventa mágico que le haga querer comprarlo con nosotros aunque tengamos un precio más alto. Pues bueno, lanzar los últimos argumentos comerciales, la última bala, de esto se encargaría el equipo de ventas o el equipo comercial, para diferenciarte de la competencia. Al final lo que intentamos, como decía, es que nos compren o que nos contraten. Así que bueno, este proceso es importante que vinculado con marketing, pero se encargue el proceso el equipo comercial. Como os decía, esto no sustituye al equipo comercial. No queremos decir que las ventas a nivel comercial no funcionen. Claro que funcionan, pero bueno, con esta automatización le podemos ofrecer al equipo comercial unos registros, unos clientes ideales mucho más preparados para la compra. Pues como os decía, porque ya sabemos que coinciden con el cliente ideal, ya nos conocen y saben cuáles son nuestras ventajas. Entonces, el equipo comercial solo tiene que cerrar la venta con los últimos argumentos.
Y bueno, ahora lo que os voy a presentar es a nivel muy general, también os pondré un enlace en la presentación donde podéis ver todas estas herramientas en profundidad, con qué softwares podemos hacer este tipo de acciones. Bueno, aquí lo que os pongo son herramientas bastante más completas en cuanto a automatización, pero porque se basan en no solo automatización, sino en otros procesos. Por ejemplo, HubSpot es también un sistema de CRM, es también un sitio donde tener alojado tu blog, es también un sitio donde tener tu página web. Entonces, su precio es muy elevado, pero porque no es solo una herramienta de automatización o de email marketing, sino que tiene muchas más cosas. Pero bueno, para empresas muy grandes puede venir bien. Tenemos también Eloqua, que es parecida, Mautic, que es parecida pero un poco más económica. Y bueno, pues al final, ¿qué te ofrecen estas herramientas? Pues bueno, no solo te ofrecen automatización, sino que tienen procesos, como os decía, de página web, de CRM, etcétera, pero os van a ofrecer las acciones que os estaba diciendo. Pues bueno, registrar datos de los usuarios, segmentar a los usuarios basándose en datos de interacción o en datos de cliente ideal y automatizar diferentes cadenas de email. Como os digo, lo mejor es que entréis en el enlace que hay en la presentación y cuando os la envíen y podréis ver más en profundidad todo esto. Y luego, si estáis aquí, supongo que conoceréis Doppler, pero bueno, Doppler se centra muy concretamente en esto que os he hablado. Es una herramienta de email marketing, pero bueno, permite mucho más. No solo eso, al final, con todas sus acciones de email marketing, pues te permite llegar a la bandeja de entrada a tus clientes ideales de forma directa, de una forma muy personalizada, pero también te permite lo que decías, segmentar a vuestras audiencias, viralizar emails en redes sociales, medir resultados con sus reportes y todo lo que hemos hablado de automatización. Pues bueno, segmentar a los usuarios, hacer flujos de emails de forma automatizada según diferentes criterios que nosotros le pongamos. Tiene muchas integraciones y bueno, si ya estáis aquí supongo que la conocéis y si no, pues os invito a que la probéis. Y ya casi para terminar, quería enseñaros un caso práctico de Doppler. Es un caso práctico muy sencillo de qué hace un usuario cuando se registra en la plataforma, qué cadena de email se desencadena y qué procesos o qué pasos sigue el usuario. Entonces, por ejemplo, este caso va a ser de la bienvenida a un usuario que se ha creado una cuenta en Doppler. ¿Qué se hace cuando un usuario crea una cuenta en Doppler? Pues bueno, se activa una cadena de emails y este es el primero que se activa. Cuando una persona se crea una cuenta gratis en Doppler, pues se inicia este proceso de este flujo de email automation y el propósito es enseñarle paso a paso qué cuestiones principales tiene que saber acerca del uso de la herramienta. Como os decía, también es un poco de onboarding, es un poco de aprender a utilizar nuestra herramienta. Y además se le muestra pues, todos los beneficios que le puede ofrecer a su empresa utilizar este software. Formación online y gratuita, un help center con tutoriales explicativos, un blog sobre marketing digital, muchísimos materiales descargables de forma gratuita o incluso descuentos para que se pueda contratar un plan de pago si acaba decidiendo pasar de la versión free a la versión de pago. Y bueno, aquí podéis ver el primer email. Entonces, cada uno de los emails, ahora veremos este flujo, se envía teniendo como remitente a un miembro diferente del equipo. Esto lo hace Doppler así. Porque así el objetivo es que el usuario conozca a todo el equipo de Doppler, que no sea la misma persona que le va enviando siempre los mismos emails. Entonces, lo que intenta es acercarlo, hacerlo más humano y que también los diferentes miembros del equipo le vayan acompañando en su experiencia dentro de Doppler. La planificación de estos emails se realizó pensando en guiar al usuario desde lo más básico hacia lo más complejo. Porque si con un primer email le ofreces todo lo que tu plataforma permite hacer hasta lo más complicado, pues igual le abrumas y acaba abandonando porque piensa que no lo va a poder hacer o que no lo va a entender. Pero bueno, se lo va haciendo de lo más básico a lo más complejo de forma gradual. Y también, como os decía, existen diferentes metas de comportamiento que intervienen en estos procesos de email. Por ejemplo, cuando los usuarios han contratado un plan de pago, antes de que se envíe la campaña con un código de descuento que se suele enviar, pues entonces estos usuarios no van a recibir el código de descuento, porque claro, quedaría fatal que ya has comprado algo y te llega un código de descuento para comprarlo. Entonces, cuando alguien activa el plan de pago, se le activa automáticamente un trigger, bueno, un sistema en el que se activa de forma automáticamente esta calificación del lead y no recibirán determinados emails. Y bueno,
El proceso es muy sencillo y aquí lo podéis ver. Pues cuando un usuario crea una cuenta en Doppler, al día siguiente recibe un email de bienvenida. Y a los 2 días se le explica cómo puede crear una lista de suscriptores en la herramienta. Luego, a las 72 horas, pues se le explica cómo crear una campaña de email según el objetivo que quiera alcanzar. Y como veis, pues bueno, esto lo podéis ver más en detalle en la presentación, pero veis todo cómo lo hacen cuando un usuario crea una cuenta y veréis que lo hacen muy bien. Son una serie de emails súper explicativos, súper educativos, no son tan comerciales al final porque es alguien que ya se ha registrado y bueno, al final, pues lo que se intenta es que tengan una cuenta de pago. Si sí que la tienen, se acaba la cadena de emails y si no la tienen, pues se le ofrece un beneficio para que acaben contratando esta cuenta de pago. Ahora, bueno, creo que llega el momento de las preguntas. No sé si habéis dejado alguna pregunta por el chat y si tenéis alguna pregunta, pues la solucionamos en el momento y si no, pues bueno, me podéis escribir por email que lo tendréis ahora en la presentación final. Bueno, excelente, Carlos. Ya estaba también acá pendiente de todos los consejos que nos diste. Por acá se traen algunas preguntas. Hay una que nos preguntan, nos dicen cómo sería un ejemplo de email automation o de automation marketing para una tienda online de indumentaria, o sea, de ropa. ¿Cómo le imaginas que podría ser un ejemplo? Vale, bueno, por ejemplo, hay tiendas que cuando, bueno, primero tienes que conseguir el email de la persona. Entonces, hay tiendas que, por ejemplo, te ofrecen registrarse en su club, en el club de la tienda o hacerte usuario a cambio de un primer descuento. Entonces, solo tienen que hacerte un descuento la primera vez, pero ya tienen tus datos. ¿Vale? Entonces, te registras en su plataforma, dejas tus datos, tienes tu descuento y el primer email que te envían es tu descuento y qué beneficios tiene por formar parte de el club de tu tienda. Por ejemplo, el club de Zara. Pues entonces puedes decirle, tienes tu primer descuento, además gastos de envío gratuitos en la página web, o tendrás tu área personal con el estado de tus pedidos, o podrás devolver la ropa durante 15 días extra, ¿sabes? Bueno, pues un primer email con diferentes consejos. Entonces, si utilizas una de las herramientas que hemos hablado, puedes detectar si esa persona, como ya tiene sus datos, vuelve a tu página web, mira determinados productos o de una determinada categoría. Por ejemplo, si en un momento determinado se interesa mucho por zapatos y ves que está mirando zapatos de invierno, por ejemplo, o para la nieve. Entonces, si tienes zapatos para la nieve tú, porque los está visitando, pues sí que los tienes, puedes desencadenar una cadena de emails con consejos si se va a la nieve. Pues bueno, consejos a nivel de calzado, pero no solo de eso, sino a nivel del resto de la ropa, ideas para planes, cualquier cosa. Entonces, un primer email con diferentes consejos sobre qué ropa tiene que llevar si va a ir a la nieve. Obviamente, al final tiene un poco comercial porque los consejos que le vas a dar van a estar mínimo basado en fotografías de tu producto, de tus zapatos o de tu indumentaria. El siguiente email puede ser las mejores fechas para irse a la nieve. Entonces, bueno, pues ya le estás dando un poco más de información de calidad para él. Pero al final lo tienes que ir enfocando mucho en por qué tu producto es el mejor para ir a la nieve. Entonces, por ejemplo, una comparativa de diferentes texturas de la ropa de la nieve o cuál abriga más. Y al final la tuya es la que va a quedar bien. Pues todo esto se puede hacer de forma automatizada. Esto ha sido muy concreto, pero bueno, por ejemplo, si alguien se registra en la plataforma de tu tienda de ropa, pues porque ya ha comprado algo o porque forma parte de tu club, pues le puede dar un primer email de bienvenida, como hace Doppler. Luego se le puede hacer un email sobre las ventajas de comprar en tu empresa. Pues si hay una parte que se dona a una ONG, pues puedes contarlo. Si tienes una oferta, pues puedes contárselo. O directamente si los domingos empiezas a abrir o si amplías tu horario, pues todo esto se puede hacer de forma automatizada. Pero al final es siempre basarte en darle información de valor, dársela poco a poco, no abrumarla al principio y que poco a poco cada vez sea más comercial. Una tienda de ropa es verdad que es una compra muy impulsiva seguramente, a no ser que sea algo como, por ejemplo, irse a la nieve o un gran desembolso. Entonces tu cadena de emails desde el principio puede ir bastante enfocada a la venta porque al final ves en qué tipo de producto está interesado la persona que visita tu página web y le puedes enviar productos relacionados o consejos sobre esos productos o descuentos sobre esos productos en los primeros emails, porque al final una cadena de educación, como decía el Nurturing, normalmente es para procesos mucho más largos, para alguien que se tiene que pensar muy bien la compra. Una tienda de ropa, seguramente la cadena de emails automatizada puede ser
según la ciudad en la que viva y según los productos en los que se ha interesado, teniendo en cuenta que puedes ver en qué productos se ha interesado de tu página web y ofrecerle descuentos o ofrecerle información o descuentos o, perdón, o productos parecidos a esos que está mirando. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, tenemos otra pregunta de Daisy, ¿no? Nos tiene un caso acá particular. Nos dice, si se trata de una empresa de servicios que los costos son elevados, ¿qué podríamos utilizar en vez de emails con descuentos? Ya que los descuentos no los aplicamos. ¿Y cómo evitamos que al enviar los correos para mantener fidelizado al cliente nos marquen como spam? ¿Puedes ayudarme con un consejo de que cada periodo... A ver, ¿qué más dice acá? Dice de que cada periodo podrían ser los correos. De cada periodo, Eso no lo entendí la última parte bien, pero bueno, un digamos, momento tomando del periodo. la primera pregunta que dice de cómo Sí, es, sí, sí, vale. Vale, bueno, nosotros al final tenemos también una empresa de servicios y la mayor parte de la actividad de marketing de nuestra empresa la basamos en temas de automatización, sobre todo en email marketing. Entonces, ¿qué proceso se puede seguir a nivel de automatización en una empresa de servicios con un coste elevado y sin descuentos? Lo mismo que nos pasa a nosotros. Pues bueno, nosotros ofrecemos un servicio de email marketing y, por lo tanto, los contenidos que vamos a ofrecer al usuario van muy enfocados al email marketing. Pero bueno, no todo el mundo sabe lo que es el email marketing, algo bastante concreto. Entonces, primero, tenemos que detectar el interés del usuario simplemente por temas de marketing digital. Tenemos un artículo en nuestro blog sobre cómo hacer un plan de marketing. Perfecto, es algo bastante genérico que a cualquier cliente ideal nuestro le puede interesar hacer un plan de marketing. Pues bueno, lo busca en Google, redes sociales, etcétera, acaba entrando en nuestro blog y al final le ofrecemos una plantilla a cambio de sus datos de plan de marketing, pues una plantilla prediseñada. Entonces, es un usuario que le interesa un plan de marketing, que ha dejado sus datos, del que sabemos algunas características, por ejemplo, el tamaño de la empresa. Bueno, la cadena de emails obviamente no va a ser comercial al instante de te has descargado una plantilla de plan de marketing y te ofrezco mi servicio de email marketing, porque ni nos conoce a nosotros seguramente, ni sabe lo que es el email marketing, ni tiene por qué estar interesado en cambiar su proveedor o en hacer este tipo de metodología. Bueno, entonces, ¿qué se hace? Una cadena de automatización, primero para educar al usuario hacia el email marketing. Pues bueno, se ha bajado algo sobre plan de marketing. El siguiente email puede ser a la semana siguiente con una información sobre cómo ampliar su plan de marketing a un plan de marketing internacional o sobre diferentes estrategias de marketing. Le ofrecemos un contenido no comercial, obviamente al final lo enviamos nosotros con nuestra página web, pero no es comercial todavía, es un contenido de valor para él. Si vemos que el usuario lo abre, pues bueno, se le seguimos enviando contenido de valor en este sentido. Pues por ejemplo, cómo gestionar a tu equipo de marketing. Y si el usuario lo abre, detectamos que tiene un equipo de marketing y que sigue interesado en nuestros servicios. El siguiente puede ser cómo optimizar tus procesos de marketing. Y en ese post ya empezamos a hablar o en ese email sobre el email marketing, porque al final nosotros opinamos que el email marketing te hace optimizar todos los procesos de marketing. Una de las opciones es todo el email marketing. El usuario llega, lo lee, ya empieza a saber lo que es el email marketing, pero aún no está interesado. Siguiente email puede ser qué es el email marketing. Si ya detectamos que el usuario ha abierto el email y ha visitado el artículo, ya detectamos que el usuario sabe lo que es nuestro servicio. Ya está haciendo un match hacia nuestro servicio. Igual no hacia nuestra marca, pero sí nuestro servicio. Entonces, el siguiente email a la persona que ha abierto esto puede ser qué ventajas ofrece el email marketing para tu negocio. Y así, de forma progresiva, cada vez más comercial, más enfocado en email marketing, hasta que le decimos qué le ofrecemos nosotros a nivel de email marketing o si, por ejemplo, quiere hacer una consultoría sobre email marketing con nosotros. Esto puede ser un proceso que puede tardar meses, porque al final, una empresa de servicios con un coste elevado, el proceso de compra es largo. Entonces, durante ese proceso dejamos que nos olvide de nosotros. Lo hemos captado por plan de marketing, algo muy genérico, y lo hemos ido guiando poco a poco, haciendo un funnel de conversión, obviamente, de 1000 que entran, igual es uno el que acaba llegando o dos al proceso final, pero le hemos ido educando poco a poco en qué es nuestro servicio, por qué lo puede necesitar y por qué lo debe contratar con nosotros. Porque, claro, puede ser que se acaba interesando por el email marketing, pero lo haga con otra empresa. Entonces, ¿por qué lo tiene que hacer con nosotros? Teniendo en cuenta que ya nos conoce porque está en nuestra cadena de emails. Bueno, es un proceso largo, los emails tienen que ir separados en el tiempo, pues mínimo una semana, si no más. Y cuanto más comercial es, cuando más interesado está nuestra oferta comercial, pues podemos hacer más cortos estos periodos de tiempo, porque si alguien ya está interesado, pues intentamos acelerarlo. Pero al final es darle contenido de valor
genérico al principio para captar su interés y poco a poco haciéndolo más corporativo, siempre basándonos pues al final en su comportamiento. Si no abre nuestros emails, pues no le hablemos a un inbound marketing porque aún no ha abierto ningún email sobre cómo optimizar su sistema de marketing. Entonces ni siquiera he oído hablar de inbound marketing. Pues bueno, si no los abre, intentemos enviarle otro tipo de contenido que sí abra. Si al final acaba abriéndolos, lo guiamos hacia el inbound marketing. Si inbound marketing no le interesa, lo guiamos de otra forma. Si sí que le interesa, pues lo guiamos hacia un punto más comercial. Al final, todo se basa, como decía, en diferentes aspectos de comportamiento. Y tenemos que estar muy atentos a nivel de automatización. Obviamente está la herramienta, pero nosotros primero tenemos que configurar para que ese usuario acabe interesándose en nuestro producto o servicio. No sé si te ha dado la respuesta. Sí, para mí queda claro. Y por ejemplo, a veces pasa, o la pregunta a veces viene de personas que tienen envíos, por ejemplo, tienen a todos los clientes en una sola lista. Entonces, se le envía obviamente a todos el mismo contenido, cuando todos no tienen el mismo interés. Entonces, hay varias maneras. O se tienen diferentes tratamientos para cada tipo de lista que tengamos de clientes, por ejemplo, clientes que tienen este servicio o personas que han demandado tales y tales soluciones, como que se vayan separando de manera manual en un principio quizás, y ya ahí el contenido va a ser percibido de forma diferente. O si no, la otra es armar toda una secuencia como la que explicaba Carlos de automation, donde se les hace un primer envío con diferentes tipos de contenido, ¿no? Y en ese contenido, dependiendo del clic que haga esa persona, entonces se le puede automatizar ya que se le envíe, no sé, a la semana, por ejemplo, otro contenido que tenga que ver con ese enlace que hizo clic, ¿no? Y la persona que hizo clic en otro, que se le envíe otro tipo de contenido. Y además podemos sumar como acción extra o condición dentro del flujo que también se sume a otra lista, como que decir, personas interesadas en este tipo de contenido. Entonces se va a ir alimentando una lista de personas que le interesa dicho contenido, valga la redundancia, pero se va creando entonces como una lista un poco más segmentada, o sea, personas que están interesadas verdaderamente en un contenido u otro. Entonces eso va a hacer que las aperturas sean mejor, que la fidelización sea real, ¿no? Porque entonces quizás si enviamos un contenido muy genérico no estamos fidelizando, sino más bien estamos haciendo spam justamente. Entonces, en un principio lleva algo de tiempo sentarse, organizarse, pero como decía Carlos, lo que tiene el automation es que equivale a tener un equipo de personas trabajando para ti, pero lo está haciendo en realidad una herramienta. Y es muy sencillo poder armarlo y poder, digamos, diagramarlo. Es solamente, como dicen, sentarse una vez, armarlo todo y luego, justo como nos explicaba Carlos, ir revisándolo constantemente para ver cómo podemos mejorarlo. Creo Exacto. que así quedaría completa la idea. Sí. Bueno, muchas gracias, Carlos. La verdad ha sido súper interesante lo que ha sido tu presentación. Para muchos, si vieron toda la presentación, no se preocupen que la van a volver a recibir en su bandeja de entrada para poder volver a verle, anotar todo lo que le quedó por anotar. Sepan de que, bueno, pueden contactarnos por nuestras redes, @fromdoppler, sea Instagram o Twitter, o si no, por Doppler Email Marketing en Facebook. También, no sé si nos puedes también pasar las de Carlos por si lo quieren contactar directamente y seguirle preguntando sobre lo que es el automation marketing. Acá las tenemos, que muy gentilmente nos las muestra acá. Cefarucci, @inboundcycle.com, el email. Y si no, contáctanos por Instagram o Twitter, @cfarucci, un experto en el área de automation marketing. Bueno, muchas gracias, Carlos. A ti, muchas gracias. Bueno, a vosotros por invitarme y a toda la gente que se ha conectado y que recibirá el vídeo. Sí, muchas gracias por su tiempo a todos los asistentes. Y bueno, seguramente entonces luego del video, como saben, si tienen más preguntas nos pueden contactar sin ningún problema. Los esperamos entonces en el próximo ciclo lectivo de lo que es el Doppler Academy, para que se sigan sumando, sigan aprendiendo. Y ya les dejé un enlace por si se quieren crear cuenta en Doppler. Pueden realizar este tipo de automations y también empezar a dar sus primeros pasos. Como ya les dije, pueden contactarnos para cualquier tipo de duda. Tienen soporte totalmente en español y lo pueden hacer a través de redes sociales, email, chat, siempre como tratando de
poder extendernos hacia ustedes para poder guiarlos y orientarlos en cualquier tipo de canal que se encuentren. Y entonces los esperamos entonces en nuestras redes. Y gracias nuevamente, Carlos, y a ustedes por estar presentes. Vale, muchas gracias y adiós a todos. Bueno, adiós.